Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos continuando con nuestro estudio de la carta a los romanos del apóstol Pablo. Ya estamos comenzando el capítulo 12, en donde Pablo va a empezar a hacer muchas instrucciones, dar muchas instrucciones al pueblo cristiano en Roma. Pero como hemos visto a lo largo de la semana que hemos estudiado, en los primeros 11 capítulos, Pablo primeramente se centró en enseñarle a ellos todas las doctrinas fundamentales que ellos necesitaban saber de la vida cristiana. Todo lo que era sobre la maldad del hombre, sobre que tanto judíos como gentiles están delante de Dios de la misma manera como pecadores, donde Pablo también enseñó sobre la gracia del Señor, sobre que solamente por medio de la fe podemos alcanzar salvación, donde nos habló también de que no podemos seguir sirviendo a la ley y a Cristo al mismo tiempo, sino tenemos que morir realmente a nuestros esfuerzos humanos y empezar a vivir para Cristo. Después seguimos viendo como Pablo enseñaba, por ejemplo, en Romanos 8, en donde nos da la seguridad de la salvación y que no hay ninguna condenación para nosotros. Y continuando en el capítulo 9, en el 10 y el 11 estuvimos desarrollando el ejemplo de Israel, que era un ejemplo no solamente para que Pablo deje en claro que Dios no se olvidó de Israel, sino también para darnos nosotros la certeza de que Dios cumple sus promesas. Porque muchos podrían pensar que ¿cómo puede ser que podamos estar seguros de la promesa de Dios si el que era su pueblo Israel, con el que hizo promesas, pactos, hoy él está negando, él le está rechazando? ¿Cómo entonces podemos tener esa garantía? Y Pablo da la certeza de que Dios no se olvidó de Israel y que hay un tiempo que va a cumplir sus promesas con ellos. Y así también tenemos la garantía nosotros de que tenemos salvación segura en Él si confiamos en Dios. Entonces, a lo largo de los capítulos hemos desarrollado muchas enseñanzas y ahora Pablo empieza a dar instrucciones. Y podríamos decir, ¿por qué primeramente Pablo no le dio las instrucciones de una vida cristiana y después empezó a enseñarle las doctrinas fundamentales? Porque obviamente es importante primeramente conocer todas las doctrinas para que ellos después, todos los mandamientos que Pablo le pueda dar, ellos puedan entender del por qué. Entonces, era importante primeramente enseñar todas esas doctrinas fundamentales para después empezar a darles todo lo que ellos necesitan saber para una vida cristiana, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar a desarrollar los primeros dos versículos de Romanos 12 y vamos a leer para entrar un poco en contexto con lo que vamos a desarrollar hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice el título, Deberes cristianos. Son 21 versículos donde Pablo va a ir desarrollando todos los deberes cristianos, pero hoy vamos a desarrollar los primeros dos versículos que también son muy importantes y que básicamente va a darnos más entendimiento de todo lo demás enseñanza que Pablo nos da en este capítulo. Vamos a leer, dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así empieza Pablo el capítulo 12, haciendo una rogativa, pero esta rogativa no era solamente una especie de pedir un favor, sino es una rogativa que va también con un mandato. Y Pablo usaba mucho esta expresión. Era como dar una orden, pero de una forma entrañable, en una forma afectuosa. Entonces, Pablo, con toda su autoridad como apóstol, él hace esta invitación de una manera honrosa, de una manera educada, para que ellos realmente pudieran entender el deseo que él tenía de que ellos puedan hacer la voluntad de Dios. Y tenemos también esa misma forma de presentar esto
en otras partes de la Biblia. Si buscamos 1 Corintios 1:10, vemos también que Pablo se dirige a los corintios de esa manera, de una manera afable, de una manera cordial a sus discípulos. 1 Corintios 1:10 dice, el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, digo bien, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acá también Pablo hace da una orden, pero lo da de una manera cariñosa. No es como esa orden que se da de una manera prepotente, de una manera seca, sin sentimiento, sino que da realmente esa orden, pero haciendo una forma de ruego. Y eso era realmente la expresión del apóstol Pablo, y que también a nosotros nos da una enseñanza, que no necesariamente para dar una orden tenemos que ser fríos o tenemos que ser tajantes, sino que podemos hacerlo de una manera que sea humilde, que sea manso. Entonces, Pablo usaba siempre esta expresión. Podemos ver también un poco más adelante 2 Corintios 10:1, donde vemos que usa también Pablo esta expresión o esta forma de pedir que se hagan las cosas que Dios manda. 2 Corintios 10:1 dice, Pablo defiende su ministerio. Dice 2 Corintios 10:1, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausentes, soy usado para con vosotros. Versículo 2, ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Acá Pablo dice también que si él pudiera, usaría otra forma de advertirle o de darle la ordenanza de una forma más seria. Pero dice, no quisiera llegar a ese extremo. Él siempre buscaba realmente pedir las cosas de Dios de una manera afable, de una manera como lo hace acá en la primera parte de Romanos 12. Entonces Pablo dice, así que hermano, os ruego por las misericordias. Pablo ya había enseñado todas las verdades de la fe cristiana, lo que ellos necesitaban saber, y ahora él hace esta orden, pero de una manera, como dijimos, de una manera amable. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él, con su autoridad apostólica, podría decir simplemente, así que hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero él no se queda con eso, sino que añade algo. Dice, por las misericordias de Dios. Es decir, con su autoridad apostólica él podía haber dicho nada más todo eso sin resaltar o mencionar las misericordias de Dios. Pero Pablo decide añadir eso para darle más fuerza realmente a su ruego. Entonces, no solamente yo les pido a ustedes que presenten sus cuerpos, todo lo que son ustedes, a Dios, sino que también lo hagan en memoria de todo lo que Dios hizo por ustedes, por todas las misericordias de Dios. Y lo curioso también es que no dice por la misericordia de Dios, sino dice por las misericordias de Dios. O sea, son muchas cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, tenemos que realmente presentarnos delante de Dios como agradecimiento por lo que Él ya realizó por nosotros, vivir una vida santa, una vida que le agrada. Entonces, realmente eso es lo que tiene que estar siempre en nuestra mente, que todo lo que hagamos
no va a poder pagar el precio que Dios pagó. Pero si realmente agradecemos lo que Él hizo por nosotros, vamos a desear, vamos a tener ese deseo de vivir una vida que agrada a Dios por todas las misericordias que el Señor hizo. Yo quisiera nombrar o citar algunas de las misericordias que Pablo mismo cita en Romanos capítulo o en todos los capítulos de Romanos, porque también se ve reflejado toda la misericordia de Dios en toda la Biblia, en todas las cartas, en todos los evangelios. Pero si vemos en Romanos mismo, en las cartas de Romanos, Pablo cita muchas de las misericordias de Dios. Dice, como dice acá, la misericordia es la capacidad para sentir las desdichas de los demás. Dicho de otra manera, la misericordia pasa por el corazón las miserias ajenas para convertirlas en amor hacia el miserable, compadecerse de los demás y de las miserias ajenas. Esa es la misericordia. Entonces, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, se compadeció de nuestra desgracia, de nuestra condición. ¿Y cuál era nuestra condición? Estábamos totalmente apartados de Dios. Como dice Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, nuestra condición era una eternidad en el infierno. Pero Dios se compadeció de nosotros y vio nuestra miseria, vio nuestra condición y dio esa misericordia a cada uno de nosotros, dándonos la salvación y rescatándonos de esa condición en la que estábamos. Entonces, eso es lo que hizo Dios en cada una de nuestras vidas y por la cual nosotros tenemos que estar agradecidos y hacer lo que Él nos manda en su palabra, de vivir una vida en santidad. Como decía yo recién, notemos que no dice misericordia, dice misericordias, es decir, todas las expresiones múltiples que en la epístola ponen de manifiesto la compasión divina y la recepción de quienes, siendo miserables por condición, son recibidas al amparo divino, descrito ampliamente inclusive en esta carta, todas las misericordias de Dios. Y quiero citar, y vamos a ir buscando cada uno de ellos en los capítulos, 6 menciones de Pablo en Romanos en donde habla de las misericordias de Dios. Por supuesto que hay muchas más acciones de Dios a nuestro favor plasmadas en todas las escrituras, pero en Romanos podemos encontrar al menos 6 que hemos resaltado para poder entender las misericordias de Dios. Primera manifestación de la misericordia de Dios podemos encontrar en Romanos 3, estándolo en el mismo libro. Vamos a retroceder un poquito. Romanos 3, del 23 al 24. La primera manifestación de la misericordia de Dios podríamos decirlo que implica la muerte sustitutoria de Cristo. Y eso está expresado en Romanos 3, 24 al 25, que dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo Jesús? Tomó nuestro lugar. Porque si nosotros moríamos en la cruz, cada uno con nuestra cruz, nadie iba a salvarse porque somos pecadores. Pero ¿qué hizo? Dice Jesús, Él sustituyó el lugar en donde nosotros debíamos estar. Él tomó nuestro lugar, Él sufrió nuestro castigo. La ira de Dios se derramó sobre Él, pero a diferencia de nosotros, que hubiéramos ahí muerto, Él venció a la muerte. Él resucitó al tercer día y por medio de Jesús ahora podemos también alcanzar salvación. Entonces, una de las 6 misericordias que vemos en Romanos, que Pablo expresa ya a los romanos, es que Cristo tomó nuestro lugar. Él murió en la cruz y lo hizo por amor, como dice en Romanos 5, ¿verdad? Que aun siendo nosotros enemigos de Dios, pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces,
El primer punto, en la primera parte donde podemos ver la misericordia de Dios está en Romanos 3:24, donde Cristo manifestó nuestra justificación por morir en nuestro lugar. Él fue molido en la cruz, como vemos en Isaías 53, todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió. Inclusive hubo un momento donde su padre le dio la espalda porque era necesario y él se había sentido solo por un momento, por eso decía, ¿por qué me has desamparado? Pero era algo necesario porque Dios tenía que darle la espalda al pecado, pero por medio de ello, Cristo venció la muerte y nos dio todo lo que hoy conocemos que es la salvación. Segundo punto, las misericordias son el conjunto de actos divinos que desembocan en la salvación. Eso podemos encontrar en Romanos 4:25. Las misericordias son el conjunto de actos o de acciones de Dios a nuestro favor que desembocan en nuestra salvación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice Pablo en Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primeramente, Pablo decía que Él tomó nuestro lugar. Ahora Pablo dice que Él fue entregado y resucitó. Y por medio de esa resurrección, hoy tenemos justificación. Porque no solamente Jesús tenía que ir en la cruz a morir, Él tenía que resucitar. En la resurrección, ahí es donde está la victoria completa de nuestra salvación. Ahí es donde Él venció a la muerte y nos dio a nosotros ese regalo de la salvación. Entonces, esa misericordia también hoy recibimos de parte de Dios y por el cual hoy estamos todos aquí del lado ya de una nueva vida, una vida donde estamos salvos de una condenación que merecíamos. Punto 3. Las misericordias de Dios es la infinita dimensión de su amor. Eso podemos encontrar en Romanos 5, 6 al 8. Justamente el versículo 8 es muy conocido. Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el tercer punto de la misericordia de Dios, podríamos decir que Dios muestra su amor incondicional. Él no es que nos amó porque nosotros nos portábamos bien, porque le amamos a Él. Él nos amó ya cuando nosotros éramos enemigos de Dios, cuando no queríamos saber nada de Dios. Siendo nosotros enemigos de Dios, como dice el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo usa el ejemplo de una persona a lo sumo va a morir por alguien que ama, pero por toda la humanidad, por muchos pecadores, por personas que ni siquiera conocemos, difícilmente, pero Dios mostró su amor que murió por muchos, que aquellos que iban a creer. Entonces, el tercer punto es que la misericordia de Dios se manifiesta en su amor incondicional, en su amor que realmente trasciende todo lo que nosotros podamos imaginar. Punto 4 dice, las misericordias dan la consistencia y la firmeza de la seguridad de la salvación. Esto está en Romanos 8:1. Dios nos da garantía realmente de que su salvación es algo que no podemos perder. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para aquellos que han creído en Jesús, en aquel que tomó nuestro lugar, como dice el primer punto, en aquel que murió, que resucitó y por medio del cual somos justificados, en aquel que aun siendo nosotros pecadores, mostró su amor y murió en la cruz
Para todos aquellos que creen en Jesús, dice, no hay ninguna condenación. Ya nadie puede condenarnos. Inclusive en Apocalipsis dice que Satanás está ahí día y noche acusándonos, pero ya no hay ninguna condenación. Nada de la acusación que Satanás pueda hacer va a tener validez porque Cristo nos salvó, Cristo nos redimió y ahora Él es nuestro abogado delante del Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, las misericordias de Dios realmente se expresan en muchas acciones que Dios ha hecho por nosotros a nuestro favor y por el cual nosotros tenemos que estar más que agradecidos. Y por último, las misericordias divinas podemos sentir como propias. A través de las misericordias divinas podemos sentir como propias la gloria venidera. Eso está en el mismo capítulo, versículos 17 y 18. Romanos 8, 17 y 18 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si hijos de Dios, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué privilegio Dios nos ha dado de ser coherederos con Cristo de la gloria venidera, porque dice que cuando nosotros seamos resucitados, vamos a ser resucitados en un cuerpo transformado, en un cuerpo glorificado, para que podamos estar realmente con Dios eternamente. Porque en esta condición que estamos, como dice la palabra de Dios, nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces necesitamos realmente ser glorificados, transformados, para que podamos estar en la presencia de Dios y no morir. Entonces, hasta ese privilegio Dios nos da de también, como dice en el versículo 17, que somos herederos y coherederos con Cristo. Así que, si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Si queremos ser glorificados para vivir eternamente con Cristo, tenemos que padecer con Él, dice la palabra de Dios. Entonces, ese era uno de los puntos de las misericordias que quería citar, que Pablo ya le nombró a los de Roma, por el cual Pablo le dice a ellos, os ruego por las misericordias de Dios. Y podemos ver, como vimos aquí, cuáles eran las misericordias de las cuales Pablo le habló. Hay muchos más expresados en otras cartas a otras personas, a otros pueblos, pero en lo que respecta a Romanos, esto era lo que Pablo le había citado a ellos, por el cual él también se aferra para decirle, por todas esas misericordias, por todo lo bueno que Dios hizo por ustedes, les ruego que presenten su cuerpo, dice, como sacrificio vivo delante de Dios. Entonces, ahora ellos no tenían excusa. Ellos realmente tenían que ver todo lo que Dios hizo y todos nosotros tenemos que ver todo lo que Dios hizo por nosotros y por ende debemos estar dispuestos a obedecer lo que Él nos dice en su palabra, de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Y qué sería presentar nuestro cuerpo? Sería el cuerpo del cristiano, dice, ha sido comprado por Dios mismo, rescatado del poder esclavizante del pecado gracias a la muerte de Cristo. Y ya no es su posesión. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que pertenece plenamente al Señor. Y es instrumento para la alabanza de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios 6, 13. Y vamos a ver que nosotros ya, que fuimos comprados por Dios, ya no nos pertenece ni siquiera a nuestro cuerpo, sino que le pertenece a Dios. 1 Corintios el versículo 20. 1 Corintios 6, 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, un cristiano no puede decir, yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, o voy a cometer mis propios errores, o voy a hacer las cosas como yo creo. No. Nosotros ya le pertenecemos a Cristo y ahora tenemos que vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios me manda, lo que Dios me ordena en su palabra, eso es lo que yo debo buscar hacer. Ya no lo que yo deseo, ya no lo que yo quiero, porque Cristo dice, como dice la palabra acá, porque hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. En una parte también decía Pablo que hemos sido comprados con un precio muy alto, con precio de sangre. Entonces, por todo lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que presentarnos delante de Dios como, dice acá, sacrificio vivo, olor fragante delante de Dios. No solamente por la misericordia de Dios, sino porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo es el que vive. ¿Por qué? Porque Dios es ahora mi dueño y ahora yo tengo que hacer lo que Él me dicta. Por eso Pablo también decía en muchas de sus cartas, soy esclavo de Jesucristo, en el buen sentido de la palabra. Un esclavo en el sentido de que realmente Él con honor y con gozo estaba dispuesto a hacer todo lo que el Señor le mandaba, por lo que el Señor hizo por Él y por todos nosotros, y así también nosotros debemos hacerlo. Entonces, debemos presentar, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, la entrega del cuerpo reviste un aspecto sacrificial. Sin embargo, el término sacrificio no expresa aquí la acción sacrificial como en otros lugares. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el sacrificio era matar a un animal inocente? En este caso, el sacrificio que Dios nos pide es un sacrificio vivo, ¿verdad? Totalmente diferente, de vida, de hacer con nuestra vida realmente una forma de adoración a Dios, con lo que hacemos, con lo que pensamos y con todo lo que realmente implica nuestra vida. Entonces, dice, a diferencia del Antiguo Testamento, donde el sacrificio se mataba a un animal inocente, nuestro sacrificio es de presentarnos delante de Dios. Por eso es un sacrificio vivo, literalmente una ofrenda viva a causa de la nueva vida en Cristo y vivir la vida que Dios diseñó para nosotros y que eso agrada a Dios. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, todo lo que nosotros pensemos, en todo lo que realmente tengamos algo en qué hacer, en qué realizar, en donde quiera que vayamos, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, para agradar a nuestro Dios. No para agradarnos a nosotros, no para agradarle a los demás, sino para agradarle a Dios. Y entonces Pablo le dice, por la misericordia de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, como una vida que realmente refleje a Cristo, que las personas que nos ven puedan realmente darse cuenta que no somos iguales a ellos en el sentido de la forma de vivir, sino que vean realmente que vivimos de una manera diferente, una manera contraria al mundo, y que eso se vea realmente en nuestro accionar o nuestra forma de hablar. Que no salgan de nuestra boca palabras ofensivas, palabras que puedan ser como las groserías, como solemos escuchar en el mundo. Para ellos es normal decir todo tipo de groserías, pero para nosotros no. Todo lo que hablamos debe ser realmente decente. Entonces, tenemos que presentar nuestra vida, dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Santo habla de apartarnos para Dios. Por eso dice Pedro, sin santidad nadie verá a Dios. Y la santidad es apartarnos para Dios, es vivir una vida conforme a lo que a Dios le agrada, conocer su palabra y lo que Dios nos manda, estar dispuesto a obedecerlo, aunque muchas veces eso implique que debamos negarnos a muchas cosas. Pero eso es lo que dijo Jesús. El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, muchas veces hacer lo que Dios nos pide va a implicar negarnos a cosas que nos gustan. Pero por amor de Dios lo vamos a hacer, porque es lo que Dios nos manda. Y todo lo que Dios nos manda no va a ser en vano. Todo lo que Él nos ordena es por nuestro bien. Cuando vemos las instrucciones en la carretera, el límite de velocidad o que nos anuncia una curva, todas esas reglas son para nuestro bien. Y si nosotros no seguimos esas reglas, corremos el riesgo de tener un accidente, ¿verdad? Y es lo mismo que hace Dios. Dios pone reglas, ordenanzas para nosotros, para nuestro bien, porque quiere cuidarnos, porque Él nos conoce. Él sabe realmente la inclinación de nuestro corazón y entonces busca realmente que sigamos instrucciones que puedan cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, para que podamos realmente agradarle en todo y podamos vivir una vida en abundancia.
Entonces, para continuar, dice que es vuestro culto racional. Dice, la palabra culto se refiere a un acto o servicio de cualquier clase que por el contexto es religioso y de adoración. Y racional viene de usar la razón, el entendimiento para servir a Dios. No solamente debemos servirle a Dios, tenemos que honrar a Dios, sino que tenemos que entender lo que hacemos. Y la única forma que nosotros podamos entender, comprender la voluntad de Dios es a través de su palabra. Conocer lo que Él realmente nos ha dejado como instrucciones. Porque la palabra de Dios es como un manual de instrucciones que debemos seguir. Pero no podemos seguir las instrucciones si no conocemos las instrucciones. Entonces, tenemos que conocer cada día más la palabra de Dios para que realmente podamos presentar una ofrenda a Dios que es agradable. Y sabemos también que la adoración no es algo de 2 horas por semana, es de todos los días a cada hora. Nosotros no es que venimos a la iglesia para adorar a Dios, sino que venimos para seguir adorando a Dios. Porque nuestra vida debe ser una vida de adoración en cada momento de nuestro día, todos los días de la semana. Entonces, tenemos que realmente adorar a Dios con nuestra vida en cada momento, todo momento, porque es lo que le agrada al Señor. Y debemos hacerlo de una manera racional, de una manera ordenada. O sea, todo lo que Dios nos pide donde tenemos que usar nuestra razón, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra inteligencia. No es algo alocado, algo sin sentido. Todo tiene sentido, todo es racional para Dios. Por eso dice, tiene que ser un culto racional, un culto realmente ordenado y siguiendo sus instrucciones a través de la palabra. Vamos al segundo versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya Pablo hace la primera instrucción o el primer mandato de que vivamos una vida de santidad, que vivamos una vida de adoración continua, que todo lo que hagamos sea para honrar a Dios. Y ahora dice que no nos conformemos a este siglo. No conformarnos a este siglo es no adaptarnos o adecuarnos al sistema de este mundo. Nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que ir en contra del sistema del mundo. Tenemos que nadar contra corriente, como se dice. Entonces, por eso dice, no debemos conformarnos a este siglo. Y el siglo habla de era, de tiempo. Y cada era trae realmente su momento de maldad, de que vemos que a medida que pasa el tiempo, cada vez está peor las cosas, cada vez el mundo es más malvado. Entonces, en medio de ese mundo, Pablo dice, no tenemos que adaptarnos, no tenemos que conformarnos con lo que el mundo da, sino que tenemos que ir en contra de ello. Y eso muchas veces va a significar también un sacrificio, estar dispuesto a sufrir por Cristo, por defender nuestros ideales, nuestra fe, yendo en contra de lo que el mundo dicta. Dice, no os conforméis a este siglo, es una norma negativa que hace prohibitiva la acción de conformarse, es decir, de seguir la corriente o patrones del mundo que quiere amoldarnos a su imagen malvada y contraria a la voluntad de Dios. Este siglo se refiere a la era actual donde impera el pecado, el sistema del mundo que es dominado ahora por Satanás. Satanás es el que gobierna el mundo, pero no porque es la autoridad, sino porque Satanás desde la caída de Adán tiene realmente, como dice en 2 Corintios 4:4, él tiene realmente la autoridad, pero por haber engañado a Adán. Pero va a haber un momento donde Dios le va a quitar otra vez esa autoridad y va a restablecer todo. Entonces, 2 Corintios 4:4 podemos buscar, donde habla de que Satanás tiene el control ahora de este mundo, de este sistema del mundo. Pero es porque Dios también le permite. 2 Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el Dios de este siglo habla de que Satanás es el que gobierna este mundo.
Y como Satanás gobierna este mundo, vemos realmente lleno de maldad, pero también es algo necesario que vaya pasando y que vaya empeorando para que después en su momento Dios haga su obra de terminar con el mal, de terminar con el mundo y de hacer realmente, como dice Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva, y establecer realmente su gobierno eterno, y que Satanás sea castigado con todos aquellos que no han creído en Cristo en un fuego eterno. Entonces, dice, no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice, es un sentido positivo. Tenemos el mandato de dejar ser cambiado en lo exterior de conformidad con nuestra naturaleza redimida interna por medio de la renovación, dice, de nuestro entendimiento. Dice, saturar nuestra mente por completo con la palabra de Dios y que es controlada por ella. Debemos ser nosotros llenos de la palabra de Dios. En Colosenses 3:2, si buscamos, Pablo hace esa exhortación de que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Meditar, como dice también en Josué 1:8, de día y de noche en los mandamientos de Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros realmente tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Nosotros estamos acá como peregrinos y tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que realmente podamos conocer su voluntad. En el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cuando con gracia en vuestros corazones, dice, cantando, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia, dice Pablo. Entonces, ¿cómo vamos a abundar la palabra de Dios en nuestra vida si no le dedicamos ese tiempo de meditar, como dice, profundizar en las palabras de Dios? Entonces, tenemos que realmente llenarnos de la palabra de Dios, no solamente para crecer en conocimiento de Dios, sino también para conocer su voluntad y ser no solamente oidores de su palabra, sino hacedores. Y para terminar dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, para que comprobéis es el resultado cuando la mente que es transformada por la palabra de Dios tiene la capacidad para pensar su razonamiento moral y su entendimiento espiritual, que están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y aceptar únicamente lo que se conforma con la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios como sacrificio vivo que agrada a nuestro Señor, si renovamos nuestra mente con la palabra del Señor, dice, vamos a tener la capacidad de evaluar, de discernir lo que es bueno, lo que es malo, de apartarnos lo que está mal, de acercarnos a lo que es bueno y de poder evaluar lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y aceptar, dice, únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es importante que podamos nosotros conocer la palabra de Dios. Para terminar, en la última parte dice, la palabra agradable describe la clase de vida santa que Dios aprueba como un sacrificio vivo que no tiene mancha ni defecto moral o espiritual alguno. Entonces, lo que le agrada a Dios es realmente que hagamos su voluntad y que creamos en todo aquello. Porque como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe implica creer lo que está en la palabra y vivir conforme a lo que está en la palabra. Y la palabra perfecta alude a la idea de ser completo. Una mente transformada produce una nueva voluntad, de tal manera que contamos con el deseo y la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo, para poner a un lado nuestros planes y aceptar en plena confianza los de Dios, sin importar cuál pueda ser el costo. Esta rendición continua incluye el fuerte deseo de conocer mejor a Dios y seguir su propósito
para nuestra vida. Estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pide es muchas veces dejar de lado muchas cosas que para nosotros muchas veces es agradable. Pero por amor de Dios, no desechamos todo aquello que pueda ser interferencia para tener una adoración plena a Dios. Y también nosotros aprendemos a obedecerle y hacemos todo por amor, aunque eso muchas veces sea un sacrificio. Porque la vida del cristiano es un sacrificio, es negarnos a muchas cosas, es dejar nuestra vieja vida, es vivir una vida nueva. Pero Dios nos garantiza que si seguimos sus instrucciones, no solamente vamos a guardarnos de todo lo que es malo, sino que también vamos a poder conocer el verdadero gozo, que es hacer su voluntad. Como dice en el libro de Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, es realmente de bendición para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que realmente tener una vida que agrada a Dios. Tenemos que realmente preguntarnos, ¿realmente estoy haciendo lo que al Señor le agrada? ¿Realmente presento mi vida como una vida que sea en sacrificio vivo, que sea realmente una vida que agrada a nuestro Señor? ¿O hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que tengo que cambiar? Y realmente pedirle a nuestro Señor que nos ayude, como hizo el salmista, que le pedía al Señor que examine su corazón si había algo que debía cambiar. Entonces, esa debe ser nuestra actitud siempre, de pedirle a Dios que nos ayude a cada día más a vivir una vida que le agrade y que podamos presentar una forma, una adoración delante de Él que sea agradable para Él y que de esa manera podamos conocer cada día más su voluntad, como dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, así hemos desarrollado estos primeros 2 versículos donde hemos aprendido muchas cosas y que vamos a seguir aprendiendo más en los siguientes estudios de todos los deberes cristianos que son de bendición para cada uno de nosotros y que si lo aplicamos realmente va a hacer que podamos agradar a nuestro Dios. Entonces, culminamos así nuestro estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.